La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Vamos platicando entonces sobre las lecturas que podemos hacer sobre el cambio en el gabinete, el cambio de muebles al interior de la casa. Bueno, Quitan a Videgaray. yo decía, bueno, la lectura que yo hago, porque veía ayer en las redes sociales expresiones celebratorias de la caída, digamos, de Videgaray. Yo digo que no es un asunto que tenga que celebrarse, que lo que esperamos los mexicanos desde hace muchísimos años es que los gobiernos den explicaciones congruentes, coherentes. No han salido a reconocer que cometieron un error. O sea, se asocia la caída de Videgaray, por supuesto, con el tema Donald Trump. Se le señala como quien tuvo la brillante idea de traer al precandidato republicano a México, que causó mucho malestar en todas las capas sociales, de todos colores y de todos sabores. Entonces, esta solución creo yo que no necesariamente era la correcta. Habla de un gobierno inestable, que va tomando medidas, sacándoselas de la manga, improvisadas. Yo bromeaba un poco con esto, que deben tener como un manual de las malas decisiones y van tomando malas decisiones. Decimos que Videgaray, el hombre de los dineros del país, en un contexto en el que México está en una situación económica precaria, complicada, no es buena señal que se le remueva de esta manera. Pudo haberse quitado a Videgaray. A lo mejor habría muchas razones, muchos encontraríamos muchas razones para que lo retiren, eso es otro tema, pero en este asunto de que se le asocia como el responsable de la visita de Donald Trump y sus efectos, y que en lugar de que den una explicación congruente, decíamos racional, coherente de este tema, y se admita que fue un error, se sacan de la manga esto y ahí seguimos parchando, ¿no? Ahí se sigue parchando y generando todas estas olas en un país que ya de por sí tiene equilibrios muy precarios. Esa sería la opinión que yo tendría de este asunto. Yo veo desde otra óptica el cambio es más bien un ajuste interno de los poderes políticos dentro del gabinete, porque ciertamente Videgaray ya creo que tenía pocas posibilidades de seguir operando dentro del círculo cercano al presidente. Recordemos que también el presidente del PRI nacional es cercano a Videgaray. Él hizo muchos movimientos y esta última quizás fue la gota que derramó el vaso dentro del gabinete, que ya hizo insostenible a Videgaray, no por presiones externas, ¿verdad? Que eso quisiéramos, ¿no? Que fuera en base a su rendimiento, sino más bien creo que es por los ajustes internos y los poderes políticos que existen y presiones fuera del gabinete y dentro del mismo, y garantizó un puesto a Meade que no altera en absoluto la operación de Hacienda, ¿no? En todo caso podrían seguir ajustes, quizás algunas mejoras no significativas, sino más bien de modos, ¿no? de MEADE o MID, como le dicen, y esto también da pues la salida de lo que a mi juicio fue uno de los funcionarios que sí dio resultados, como es Aristóteles, el jefe del SAT, que también dice adiós, entre otros. Pero bueno, cuando menos el SAT sí dio resultados en el tema de incrementar la recaudación de forma sostenida y con buenos números. Eso es lo que le agradecía a Peña Nieto, sin mencionar la crisis económica que estamos viviendo, sin mencionar la desafortunada pifia histórica de la visita de Trump a México. En la despedida ayer de Videgaray, eso es lo que le agradecía, ¿no? Esta reforma hacendaria que ayudó tanto al país para tener más recurso público. Sí.
Sin embargo, pues parece que también es una medida, pues sí, yo creo que ya no hay planeación, ya no hay una política pública que esté buscando... Con rumbo. Exactamente, que esté buscando un objetivo en particular. Bueno, el objetivo es que no se desmorone. El punto es que está ya tan Pero álgido está en el ese asunto. proceso de desmoronamiento. Quien O sea, tendría van que haberse capoteando. ido era Peña. Entonces no se va Peña, ¿quién se va? Pero bueno, el ¿No? tema es también si se va Peña, ¿qué haces, güey? Por eso, entonces como sea, no se va Peña y como no se puede ir Peña, O sea, se va... Si ustedes están diciendo que es peligroso que se vaya Videgaray, es aún más peligroso que se vaya Peña. Por eso, pero era el asunto Decía de... yo, no es peligroso que se vaya Videgaray, decíamos, algunos lo momento. celebraríamos si se refiriera a la política económica del país y sus resultados. Ahorita que se celebra el actuar de Aristóteles, bueno, le siguen cobrando los impuestos a los más pobres, de ahí viene la recaudación, yo eso tampoco lo celebraría. Digo, si sale Ahí en Videgaray... eso hay que ver las cifras, Alma, porque- pero en efecto... pero hay que ver de quién sí viene. no es a los más pobres en ese sentido. Bueno, Aumentó yo la base pienso que... de contribuyentes, eso sí. Sí, le siguen sin cobrar a los que más tienen, sí. Pero la política, la Esta es reforma una hacendaria economía fue una de las sin pocas que se crecimiento, pudo, este- se puede rescatar de las reformas estructurales. Bueno, la hacendaria. bueno, son lecturas diferentes. Es una ¿Por qué economía sería sin ¿por qué crecimiento, sería mala la recaudación? deprimida, porque no están pagando las Se grandes evitó empresas. el incremento al IVA. Siguen sin pagar las grandes empresas transnacionales, sigue funcionando, Pero eso no es por la operando reforma, es por falta de voluntad asunto. política. Por eso La estamos reforma hablando ya lo dice, de un que lo deben de gobierno. pagar. Estamos hablando de Y un Aristóteles gobierno. lo decía. Estamos hablando de un gobierno, de los resultados de un gobierno, estamos hablando, decíamos, del hombre de los dineros, estamos hablando de reformas que para la mayoría no han sido positivas. Entonces decía, no es malo que se vaya Videgaray, es malo que se vaya y no reconozcan que cometieron un error. Y que sí habla de un gobierno inestable, sin rumbo, que va capoteando los efectos de las malas decisiones que va tomando, sí, para que no se desmorone, pero efectivamente está en proceso de desmoronamiento. Tenemos, decíamos hace rato, también una figura presidencial vilipendiada al extremo, como nunca antes se había visto, con una falta de representación, de credibilidad, de una serie de cosas que debe de tener la figura presidencial de un país. Entonces no son temas menores. No, nadie dice que es toma menor. Yo digo porque se celebran como cosas en un ánimo, yo pienso sí en lecturas como muy simples, y no, esto es bastante complejo y bastante alarmante. Yo digo, debería de alarmar que se siga gobernando de esta forma, para mi gusto, para mi opinión. Sí. Pues habrá que seguir al pendiente de lo que sucede, pues Meade no va a cambiar, por supuesto, la forma, a lo mejor como decías, las formas, será bien visto por el gran capital, Claro. por los organismos internacionales, pero en fondo, pues, que al fin y al cabo, ¿qué es lo que está generando este malestar en Eso México? va a Porque cambiar no en hay... este sexenio, por supuesto Exactamente, que no hay crecimiento, no hay desarrollo, el esperado ni el mínimo, pues. Entonces, eso es, yo creo que lo que va a continuar, y Peña Nieto no sé cómo va a terminar en estos Semit 2 tendría años. que Pues, va a ser contener el algo- incremento de la deuda, ¿no? y que va a ser algo Pero muy complicado. hay que ver, pues el tema es que próximamente va a presentar el presupuesto, pero ese ¿Sí? ya fue el presupuesto elaborado por Videgaray. Realmente, pues es un movimiento que ya sabe Meade cómo se maneja Hacienda, y es también interesante que a Meade lo metan ya 5 veces, o sea, Fox, es como el Calderón tras el sexenales. comodín, ¿no? Y no hay que dejar de lado a Meade, es un personaje que puede ser el candidato de las élites, Pues son porque ya está preparado, como lo era exacto, Videgaray ¿no? también. Ya etcétera. está ahí, porque algunas lecturas le dan a Chong como el triunfo, ¿no?, de estos movimientos, porque pues ya inhabilita a Videgaray, y pues más bien queda, Nuño queda inmerso y atascado en la reforma educativa, y a Nuño, pues a Chong queda por la vía libre rumbo a esa candidatura presidencial, ¿no?
Pero Creo Meade hay que estarlo siguiendo atento, ¿eh? Sí. Hay que estar atento Esto a es ese preocupante movimiento. también, ahorita que comentaba Alma, de cómo se le ha golpeado a la figura presidencial desde desde los medios, digamos, jilgueros, oficialistas, hasta, por ejemplo, podríamos mencionar el caso de Marín y esa entrevista que ya se convirtió hasta viral en las redes sociales de la manera en la que le habla pues a Sí. Peña Nieto. ¿Qué nos estará diciendo también de este bipartidismo que quieren establecer y que, bueno, vieron con buenos ojos los priistas cuando les ganaron en las recientes elecciones varios estados de la República? Entonces, hacia allá va este asunto, barco de Atlacomulco, de este grupo joven, apuesto, Sí. pues está naufragando y están Yo diría viendo... que hay que darle lectura y seguirle, por ejemplo, esta crítica, yo creo que hay lo que comentaba la vez pasada, es generalizada el descontento ante la visita de Trump, que es lo que le acusa a Marín, ¿no? Hay que ver qué más y si se vuelve Sí. algo ya, un cambio de línea en esos aspectos, porque yo no he visto que hayan críticas al tema económico, No, uno puede ni a ver la política el social, programa ni a de nada más análisis. que a esa cuestión de la visita, ¿no? Que Este eso programa, encabronó no, pero no solo a esto, todos. el ¿Qué programa pasa? de análisis, velo de Foro TV, ve a Héctor Aguilar Camín, ve a Pero fue a sobre el mismo Zuckerman, tema. pero no solo ya están dándole al tema de Trump, también le estuvieron tundiendo con la reforma educativa de lo convulso que se ha convertido, Es que que ha estado el no. país, los gasolinazos que también Bueno, pero que ellos se han sí, convertido. desde hace rato No, ya pero iban son en esa jilgueros, línea. No. terminan siendo siempre paladines de este modelo, por supuesto, y de esta forma de gobernar. Es interesante que ya empiecen a mover las cartas hacia allá. O sea, no es casual y no es solo porque ahorita de verdes, rojos, chile, dulces, están criticando por la visita de Trump, sino que esto se va a convertir en algo insostenible. Y están viendo, ya no solo es Trump, sino es este barco ya no está Es lo que hay que, sirviendo, hay pues, que ¿no? ver, ¿verdad? Hay que ver O sea, si Silva, esta Herzog, crítica y Márquez. Pero ellos siempre han sido críticos, Carlos. No del O sea, todo. en el sentido de... Es que- bueno, hay que ver las últimas columnas de... A ver, Enrique Krause. Por eso te digo, o sea, críticos- han sido críticos en el tema de Trump. No, pero no solo mi ya en el tema tema de es Trump, que hay sino- que seguir dándole seguimiento a ellos para ver si en realidad ya hay un viraje en esas líneas Hay el que sector de seguirlo. ese medio. ¿No? Hay que seguirlo, pero Es yo sí interesante creo que va hacia allá. por fortuna, gracias a Dios, en algo se coincide en general, que es en esta molestia de Donald Trump, ¿verdad? Veamos. Les que- llaman detonantes. El Ah, asunto es- Donald Trump es un detonante, pero sí hay Hay ya que- críticas, hay que por ejemplo, seguir- al mal manejo de deuda, que pone a Meade así en un filito para que sea otra figura que se quema. La va a tener en 2017 muy difícil, la economía global sigue mal, hicieron un mal manejo de deuda, se ha elevado, no vamos a tener recursos petroleros, eso ya nos quedó bastante claro luego de su maravillosa reforma en la materia, etcétera. El panorama es bastante Sí, complicado, insisto, están gobernando muy mal. Y lo reiteran con cada paso. A mí esto me alarma. Sí. No sé si quieres comentar algo de este asunto ya de la deuda, nada más muy rápido. ¿Cómo va a estar Zacatecas también respecto a esta cuestión de la deuda pública y cómo dificulta el manejo financiero, el manejo económico en la vida pública, pues, y en la política pública, ¿no? Entonces eso es algo nada más como un anexo a aclarar que está... Pues bueno, este asunto, la Jornada de Zacatecas publicó una nota, hicimos una nota respecto de la deuda pública, refutando lo que ha dicho tanto Miguel Alonso Reyes, el gobernador, como su secretario de Finanzas, de que se remite a un tema de 7,400 millones de pesos. Nosotros con los propios documentos de la CEFIN exhibimos que son casi 11,000 millones, luego el secretario
de Finanzas, Huízar Carranza, digamos, revira y vuelve a insistir que son 7,400 y que los rubros que aparecen ahí son temporales, dice él. Deuda de corto plazo. Dice que es deuda de corto plazo, pero es deuda, o sea, la va a pagar usted, señora, usted, señor, usted que vende gorditas, usted que vende su aguamiel, la va a pagar usted, la voy a pagar yo. Cada peso y cada centavo que aparece ahí no se traducen en números y recortes y manotazos y estas cosas, se traduce en sufrimiento de las personas, reduce la gente su gasto personal porque se elevan se hace precario, digamos, el ambiente económico. Ese es el tema que teníamos nosotros interés de exhibir. Hay estas estrategias siempre de ocultar, digamos, deuda. Si los PPS, como se le señalaba a Amalia García, es una forma de ocultar deuda, también lo es, vuelve a ser lo mismo. La Secretaría de Hacienda entonces registraban una deuda ante Secretaría de Hacienda de un tamaño, ahora la ley dice que la deuda se debe mostrar de cierta forma, pero todo esto que tenemos alrededor es también deuda. Dice ahí que es de participaciones a los municipios y que en 5 días, según esto, pero si ustedes revisan estos estados analíticos de la deuda pública, van a ver que esos 3,000 millones, 4,000 millones de pesos se mantienen en los mismos estados. ¿Qué pasó? ¿Los jinetean? ¿Los retienen? Hay muchas explicaciones y esto tiene que ver, necesarias pues, y que no se han dado, y tiene que ver con un tema de transparencia. Si hay dudas, porque Huízar Carranza ha hablado de una danza de cifras, si hay estas dudas y estas danzas de cifras es porque la propia CEFIN no ha sido transparente, y esperamos que ahora que llegue Tello nos aclaren, ¿verdad?, estos mismos documentos que se exhiben en el portal de transparencia de CEFIN, que digan exactamente si son peras, manzanas. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.